Listo. Entonces quiero comentarles lo siguiente, ¿vale? Para esta segunda parte del curso, para esta parte de derivadas, nos vamos a concentrar más, aquí cerremos, nos vamos a concentrar más en el texto de Tomás, ¿listo? Esos dos textos yo se los mandé hace algunos días por correo electrónico, de tal manera pues que me imagino que todo el mundo lo descargó. Y entonces nos vamos a concentrar más en este libro de Tomás, ¿vale? Para esta segunda parte del curso, que es la parte de derivadas. Entonces, si no lo han descargado, pues revisen su correo, porque yo hace algunos días, hace tal vez unos 15 días se los mandé. Y bueno, ahí lo pueden descargar. ¿Listo? Tenemos que empezar a ver esta semana el tema de derivadas, pero nos hace falta un tema que es el tema de continuidad. Sin embargo, el tema de continuidad pues es relativamente sencillo, ya habiendo visto límites, ¿vale? Eso es lo que pretendemos hacer en el día de hoy, dar continuidad, y ya la próxima clase, si es que no hoy mismo, damos el tema, empezamos el tema de derivadas, ¿vale? Entonces, bueno, muchachos, no sé, preguntas, dudas hasta ahí. Yo abro por acá, escribamos por acá. Entonces, pues no, simplemente veamos de qué se trata lo de continuidad. Entonces, continuidad por aquí. ¿Listo? Entonces vamos a empezar ahora sí. ¿Ya está grabando? Sí. Listo. Entonces quedamos así. ¿Qué tiene que ver con continuidad? Pues bueno, nosotros muchas veces decíamos, muchas veces hicimos el comentario de que cuando buscamos límites, de que cuando calculamos un límite, el límite cuando x tiende a un valor c de f de x y que ese valor nos dé l, pues significa que nos acercamos al valorcito c por medio de valores de x, ¿no? Nos acercamos al valorcito c tanto por derecha como por izquierda, ¿listo? Entonces, eh, a eso se refería el límite, a acercarse. Dijimos también muchas veces que no nos interesaba llegar, no nos interesaba llegar, que simplemente queríamos ver qué pasaba cuando nos acercábamos a C. Y en este orden de ideas, pues en alguno de los quizzes salió pues un problema con una función que más o menos era así, ¿no? Una funcioncita que pusimos en un quiz. Por aquí la puedo graficar mejor. Aquí, aquí. En alguno de los quizzes salió una funcioncita tal vez así. Por aquí estaba C, digamos, ¿vale? Y nosotros teníamos una función que más o menos se estaba comportando como una recta antes de C, por ejemplo esta, así, ¿vale? Y después de C también se comportaba como una recta, por ejemplo, así, ¿listo? Pero justamente en el puntico X igual a C había un huequito en la función y ese huequito estaba lleno por acá, ¿vale? ¿Se acuerdan? En alguno de los quizzes salió una situación de estas. En el quiz pues, yo les preguntaba si eso era un máximo o un mínimo, bueno, ¿qué era eso, no? En este caso, pues lo que pasaba era lo siguiente. Nosotros estábamos viendo, pues, qué pasaba alrededor de C, y lo que estaba pasando alrededor de C es que el límite cuando x tiende a C, ¿cierto? Cuando x tiende a C de la función f de x, pues existía, ¿listo? Porque para ambos lados, para tanto para izquierda como para derecha, la función se va acercando hacia el mismo sitio que llamémosle L. Entonces, la función se va acercando al mismo sitio, tanto por izquierda como por derecha. Observen aquí, podemos ver eso más claramente, ¿vale? Tanto por izquierda como por derecha nos vamos acercando y se va acercando la función al mismo sitio, pero el valor de la función está definido es acá en la parte inferior. Entonces, nosotros ese día estábamos, bueno, ese día nosotros podemos, ese día pues nosotros en el quiz preguntamos pues, sobre qué era eso. Pero en este caso particular yo puedo decir que el límite existe, ¿cierto? El límite cuando x tiende a c de f de x existe y me da L, existe y me da L, ¿vale? El límite existe porque tanto por izquierda como por derecha me dan lo mismo, me dan el mismo valor L, pero también puedo decir que la función evaluada en el punto C, pues es diferente de ese valorcito que me dio el límite, ¿vale? La función evaluada en el punto C es diferente a ese valorcito que me dan el límite. Y entonces, bueno,
eso lo que producía era exactamente ese huequito en la función que estaba en la gráfica ahí ese día, ¿vale? Eso lo que producía era ese huequito que está en la gráfica de la función. ¿Listo? Y la continuidad se refiere pues a buscar cuando la función no tiene ese tipo de huequitos, cuando no hay ese tipo de huequitos. Nosotros diremos que una función es continua en un valor si en ese valor la función se porta bien, se comporta bien y no tiene ese tipo de huequitos, ¿vale? En general, pues la definición de continuidad, pongámosla de una vez, continuidad, es algo así. Entonces diremos que una función es continua en x igual a c, en el valorcito x igual a c, si sucede lo siguiente, si límite cuando x tiende a c de f de x, me da como resultado f de c, ¿vale? Entonces, esa que está ahí es la definición exacta de continuidad. Miren que es una definición cortica, simplemente dice que una función es continua en un puntico en x igual a c. Miren que la definición de continuidad es puntual, es decir, primero la defino para un puntico solamente y diré que una función es continua. En ese puntico x igual a c, si sucede lo siguiente, si sucede esta relación que está aquí, si sucede que el límite cuando x tiende a c de la función f de x me da como resultado f de c, ¿vale? Esa relación, esta igualdad que está aquí, pues realmente es una igualdad muy cortica, pero dice varias cosas, ¿listo? Miren que esa igualdad dice varias cosas. Si uno se pone a leer esa igualdad, pues realmente puede sacar bastante información de acá. Lo primero que dice, miren que lo primero que dice esa igualdad es que, voy a colocarlo hasta en rojo, lo primero que está diciendo es que el límite cuando x tiende a c de f de x existe, ¿vale? Eso es lo primero que me está diciendo que el límite existe. Otra cosa que me está diciendo es que nosotros podemos evaluar, miren que aquí está evaluando la función en c, entonces me está diciendo que se puede evaluar la función en C. En otras palabras, me está diciendo que C pertenece al dominio de la función. Yo puedo evaluar esa función en X igual a C. Entonces, lo que me está diciendo es que C pertenece al dominio de la función, ¿vale? Esa es otra información que me está dando ahí. Y la siguiente y última información, por supuesto, es que bien, yo sé que el límite existe, que el C pertenece al dominio de la función y pues por supuesto que esas dos cosas son iguales, ¿no? Es decir, que el límite cuando x tiende a C de f de x, pues me está dando es f de c. Eso es como la tercera. O sea que el límite en realidad me está dando la función evaluada en C. ¿Listo? Entonces miren que esa igualdad de continuidad pues realmente implica varias cosas, ¿no? Ya dijimos, en primer lugar implica que el límite existe, el límite cuando x tiende a c de f de x existe, o sea que los límites laterales existen y son iguales. Lo segundo que me está diciendo es que yo puedo evaluar, me es permitido evaluar la función f en x igual a c, o puedo, mejor dicho, hallar f de c, o mejor dicho, c pertenece al dominio de la función. Y lo siguiente es que, bueno, estas dos cosas son iguales, ¿vale? Entonces, exactamente, pues, lo que sucede con una función continua es que se comporta bien, es que, digamos que no tiene mayor inconveniente una función continua, entonces, luciría, pues, como muchas funciones que ya hemos visto. De hecho, una función continua podría ser así. Esto es una función continua. Y, por ejemplo, que este fuese el valorcito c, ¿vale? Entonces, en este caso, f de c sería este valorcito de por aquí, ¿no? F de c y este sería c. Entonces, este sería f de c. Pongamos que este sería el punto f de c. ¿Listo? F de c. Y por supuesto, entonces nosotros tenemos, en este caso, justamente esas condiciones, ¿no? Si nos acercamos a c
tanto por valores mayores como por valores menores, nos acercamos a C, por aquí, tanto por valores menores como por valores mayores, pues los valores que toma la función se van acercando hacia el puntico f de c, ¿listo? Es decir, palabras más, palabras menos, una función continua no va a tener ese tipo de huequitos que habían en la función de ese quiz que hicimos en el pasado, ¿vale? Una función continua no va a tener ese tipo de huequitos como pasó aquí. En este caso particular, C pertenece al dominio de la función. En este caso particular de la función del quiz que hicimos ese día, nosotros podemos decir que C pertenece al dominio de la función porque f de c está por acá. Miren que este es f de c, está por acá, ¿cierto? Se puede evaluar la función en x igual a c, se puede evaluar la función en c. Es decir, que c pertenece al dominio de la función, c pertenece al dominio de la función, ¿vale? Pero lo que está sucediendo es que el límite cuando x tiende a c no es lo mismo que f de c, ¿no? En este caso. El límite cuando x tiende a c de f de x es diferente a la función evaluada en c. En este caso particular está sucediendo eso. ¿Listo? En este caso particular lo que está sucediendo es eso. Entonces aquí esta función pues es discontinua. Nosotros diremos que cuando se incumple esta igualdad, de alguna manera, pues nosotros diremos que la función es discontinua. Entonces en este caso nosotros diremos que f es discontinua o no es continua, también le dicen es discontinua o no es continua, es lo mismo, en x igual a c, ¿vale? Entonces, en este caso diremos que f es discontinua o que no es continua en x igual a c, porque esa igualdad de la definición de continuidad no se está cumpliendo, ¿listo? No se está cumpliendo. Entonces, esa es la situación. Cuando buscamos funciones continuas, pues buscamos que estas dos cosas sean iguales. Y realmente, pues hay muchísimas funciones que son continuas. Hay muchísimas funciones que son continuas. Muchísimas funciones que son continuas. Incluso, hay veces que las funciones son continuas en todo un intervalo. Por ejemplo, si esta definición de continuidad, pongámoslo así, si una función f es continua en cada valor C, ¿cierto? En cada valor C, en un intervalo de la forma A, B, por ejemplo, si una función f es continua en cada valorcito de C que esté en un intervalo, ¿cierto? De la forma A, B, diremos entonces, que f es continua en todo el intervalito, ¿listo? Diremos entonces que f es continua en todo el intervalito A, B. Entonces, imagínense que al principio, pues nosotros dimos la definición de continuidad y esa definición era puntual. Yo les dije, esa definición es para el valorcito x igual a c, ¿vale? Esa definición original es para un solo valorcito. Pero bueno, lo que estamos diciendo acá es que hay funciones que incluso son continuas en cada valorcito que pertenece a un cierto intervalo. A un cierto intervalo, por ejemplo, de la forma A, B. En ese caso, entonces nosotros diremos que la función f pues resulta ser continua en todo ese intervalo, ¿listo? En todo ese intervalo. Y pues realmente en ese sentido, pues nosotros ya hemos visto muchas funciones continuas. Por ejemplo, las funciones polinómicas se comportan bien. Ejemplo, las funciones polinómicas se comportan bien. Entonces, por ejemplo, polinomios, f de x igual a, en general sería entonces a sub n, x a la n, más a sub n menos 1, x a la n menos 1, más a sub 1x, más a sub 0. Los polinomios se comportan bien. Los polinomios no tienen ningún problema de discontinuidad. Entonces, simplemente diremos que los polinomios son funciones continuas. Son funciones
continuas en todos los reales, de hecho, en todos los reales. Quiere decir que en cada numerito real los polinomios son continuos, es decir, en cada valorcito c que pertenezca a los reales, si yo calculo el límite cuando x tiende a c de un polinomio, ese polinomio que tenemos ahí, f de x, pues realmente lo que me va a dar como resultado es la misma función o el mismo polinomio evaluado en c. ¿Listo? Eso es lo que me va a dar como resultado. Entonces, por eso diremos que los polinomios son continuos. Los polinomios no tienen ningún problema de continuidad. Otras funciones que no tienen problemas de continuidad son las funciones, por ejemplo, seno y coseno. Las funciones f de x igual a seno de x y las funciones coseno de x, g de x igual a coseno de x, no tienen problemas de continuidad. Son continuas también en todos los reales. Entonces, f es continua en todo R, en todos los reales, y lo mismo G es continua en todo R, ¿vale? No tienen ningún problema de continuidad. Y así, pues nosotros tenemos, de hecho, muchos ejemplos de funciones que son continuas. Ahora bien, pregunta hasta ahí, ¿dudas hasta ahí, muchachos? ¿Alguna inquietud? Ahora bien, entonces, cuando nosotros tenemos una función y que supongamos esa función es discontinua, pues, ¿cuáles son los casos que vamos a tener? ¿Qué casos podríamos tener? ¿Listo? ¿Qué casos serían los que podríamos tener para que se incumpla la igualdad de continuidad? ¿Cuáles serían los casos que podríamos tener? Entonces, vamos a graficar cada uno de los casitos que podríamos tener y pues ahí vamos sacando conclusiones al respecto. ¿Listo? Entonces, vamos a sacar por aquí cada uno de los casitos. Y bueno, el primer caso, pues es el caso que ya está ya graficado, ¿vale? Un casito pues muy sencillo. El primer caso podría ser entonces algo así. Aquí está el valorcito C, que es en donde vamos a hallar la continuidad o la discontinuidad. Y pues un primer caso puede ser justamente lo que estábamos hablando, ¿no? La función viene, se porta bien, por acá no es discontinua, por acá es continua. Llega justamente al valorcito C, y ahí tiene un huequito la función, ¿vale? Tiene un huequito la función y continúa por acá. Y supongamos que ese huequito se rellena por aquí. ¿Listo? Muy parecido al caso de la función del quiz. Eso podría suceder, pues, eso podría suceder y se está incumpliendo la igualdad de la definición de continuidad. Se está incumpliendo porque en este caso nosotros estamos estableciendo que el límite cuando x tiende a c de la función f de x existe, me da un cierto valor L, supongamos, pero ese valor L es distinto de la función evaluada en C, porque la función evaluada en C está por acá en la parte inferior. Entonces, eso es lo que está sucediendo en este caso. El límite existe, sí, el límite existe, el límite por izquierda y el límite por derecha existen y dan lo mismo, entonces el límite existe, el límite bilateral existe, pero la función evaluada en C me está dando un valorcito distinto, ¿vale? Eso es un caso que podría suceder. Otro caso que podría suceder es que, por ejemplo, los límites laterales existan, pero que no den lo mismo. Eso también sucede bastantes veces. Es que sería algo así, entonces. Nosotros tendríamos algo así. Un segundito aquí. Entonces tendríamos algo así. Otro planeta cartesiano por aquí. Aquí, por ejemplo. Este sería X. Este sería Y. Y ahora entonces el valorcito C. Y entonces, en este caso, nosotros tendremos un valorcito C por aquí, ¿cierto? Y bueno, podría suceder también que la función venga, se comporte bien por este lado de acá, llegue hasta el valorcito C y llegue aquí, hay un huequito en la función y bueno, que por ejemplo, continúe por acá la función, ¿vale? Eso también podría suceder. ¿Listo? Eso también sería una causa, digamos, de incumplimiento de la igualdad de la definición de continuidad, ¿vale? Entonces, en este caso particular, ¿qué es lo que está pasando?
En este caso particular, lo que está pasando es que, bueno, el límite lateral por izquierda existe, me da un valor, pero el límite lateral por derecha existe y me está dando otro valor. Si yo le coloco a este, por ejemplo, L, y a este, por ejemplo, M, ¿vale? Entonces, lo que está pasando en este caso de esta función es que el límite lateral por izquierda, cuando x tiende a c por izquierda de la función f de x, pues me está dando un cierto valor L, ¿cierto? Y el límite lateral por derecha, x tiende a c por derecha, de la función f de x, pues me está dando un cierto valor m. ¿Listo? Y los límites laterales son distintos, ¿vale? El límite lateral por izquierda de f de x es distinto del límite lateral por derecha de f de x, ¿vale? Eso es lo que está pasando aquí. Si los límites laterales existen y son distintos, pues lo que implica esto es lo que implica es que el límite bilateral no existe, ¿no? El límite cuando x tiende a c de f de x no existe. El límite bilateral no existe. Recuerden que para que el límite bilateral exista, los límites laterales deben existir y, bueno, ser iguales. Entonces, en este caso, el límite bilateral no existe. Y en este caso particular, pues el valorcito de la función está por acá arriba, ¿no? Entonces, en este caso particular, pues peor aún, f de c existe, es decir, puedo evaluar c en el dominio, en la función f. En otras palabras, c pertenece al dominio de f, lo puedo evaluar, pero, bueno, f de c es distinto incluso, en este caso particular, tanto de L como de M. Es distinto de estas dos situaciones. Entonces, eso sería otra razón de discontinuidad. Nosotros podríamos encontrarnos funciones que son así. Ejemplos típicos de estas funciones que son así son las funciones, por ejemplo, a trozos. Muchas de las funciones definidas a trozos, pues resulta que se comportan así. No pegan bien las funciones, no se pegan bien las funciones a trozos y, bueno, eso es lo que pasa muchas veces. El límite lateral por izquierda da un valor, el límite lateral por derecha da otro valor y entonces, bueno, no pegaron bien las funciones, ¿vale? Otra discontinuidad, por ejemplo, otro tipo de función que podría provocar discontinuidad son funciones, por ejemplo, así. Vamos a colocar otro planito por acá. ¿Listo? Otro planito por acá. Supongamos que aquí sea C, ¿cierto? Este es X, este es Y. Supongamos que ahí está el valorcito C. Aquí está el valorcito C. Y bueno, supongamos, por ejemplo, que la función viene, se porta bien, llegó hasta aquí, ¿vale? Pero supongamos además que por el otro lado, por acá por la derecha, bueno, la función, lo que sucede es que la función se disparó hacia más infinito, por ejemplo. Eso es algo que también puede suceder. El límite lateral por izquierda existe, nos da un cierto valorcito, le podemos llamar L, por ejemplo, ¿vale? Pero el límite lateral por derecha no existe porque explotó a más infinito. Entonces, esto sería también otro ejemplo de discontinuidad. Aquí lo que la función tiene es una asíntota vertical, ¿no? Aquí lo que hay es una asíntota vertical, aquí en este valorcito x igual a c. Entonces, eso de ahí sería una asíntota vertical. Entonces, eso podría ser, digamos que otro tipo de funciones que son discontinuas. En este caso, el límite lateral por izquierda existe, ¿cierto? Por izquierda existe, de f de x, me está dando cierto valorcito L, pero el límite lateral por derecha no existe porque la función se disparó hacia más infinito, ¿no? Pongámosle que esto es igual a más infinito. ¿Listo? Luego entonces el límite bilateral no existe. El límite bilateral no existe. Porque los límites laterales, pues, no dan igual, no dan lo mismo, no existen ni dan igual. ¿Vale? Y en este caso particular de esta función que yo grafiqué aquí, C ni siquiera pertenece al dominio de la función. Miren que aquí ni siquiera puedo evaluar la función en C. Aquí no puedo evaluar la función en C. Entonces, en este caso particular, ni siquiera C pertenece al dominio de la función. ¿Vale? Entonces, es otro caso que sucedería o que podría pasar con funciones y que esto me provocaría discontinuidad.
Y el último caso, pues es el más extremo de todos, ¿no? Que tanto por izquierda como por derecha, la función se dispare hacia más infinito o hacia menos infinito. Sería como el caso más extremo de todos. Entonces sería algo así, ¿no? Entonces tenemos la función por aquí, ¿vale? La función aquí, o el plano cartesiano. ¿Listo? Esto sería X, esto sería Y. Nosotros tendríamos un valorcito C por acá. ¿Listo? Y el caso más extremo de todos es que, bueno, la función se dispare, ¿cierto? La función se dispare tanto para más infinito como para menos infinito. Entonces nosotros tendríamos una asíntota vertical por aquí. ¿Listo? Y supongamos, por ejemplo, que la función se dispara hacia menos infinito por acá. Bien, la función se comporta bien, pero cuando se acerca a x igual a c, se dispara hacia menos infinito, ¿vale? Se dispara hacia menos infinito. Y cuando x se acerca a c por derecha, se dispara hacia más infinito, supongamos. Ya es como el caso más extremo de todos. ¿Listo? Y eso sería otro tipo de función, ¿vale? Otro tipo de función que provoca discontinuidad. En este caso particular, límite cuando x tiende a c por izquierda de f de x, me da menos infinito. Límite cuando x tiende a c por derecha de f de x, me da más infinito. Por supuesto, el límite bilateral no existe. Cuando x tiende a c de f de x, no existe. No existe. Y por supuesto que en este caso particular, pues la función, aunque bueno, yo puedo rellenar el huequito aquí de C, por ejemplo, C pertenece al dominio de la función, pero bueno, ni siquiera los límites laterales existen. Entonces, esos serían como los tipos de discontinuidad que nosotros podríamos tener en una función. Si nosotros tenemos una función que demostramos que es discontinua en un punto, que no es continua en un punto, pues bueno, estas son las opciones que podríamos tener que se podría cumplir con esa función. En el primer caso, digamos que ya dijimos, el límite bilateral existe, los límites laterales existen y nos da lo mismo, ¿cierto? Aquí no lo pusimos, pero el límite lateral cuando x tiende a c por izquierda de f de x me da L. El límite cuando x tiende a c por derecha de f de x también me da L. Los límites laterales existen, dan lo mismo, ¿vale? Este sería L. Pero la función evaluada en x igual a c me da otra cosa, me da por acá aparte. Entonces, no se está cumpliendo la igualdad de continuidad. Entonces, no se cumple la definición de continuidad y, por tanto, es discontinua en x igual a c. ¿Vale? Otro tipo de discontinuidad es cuando los límites laterales existen, pero me dan distinto, como en este caso de acá. En este caso diremos que la función tiene un salto. Hay un salto en la función en x igual a c. Y bueno, tampoco es continua en este puntico, es cierto, y la función, el valor de la función incluso está por acá en la parte superior, ¿listo? En este caso acá, un poco más extremo, miren que en este caso, pues el límite lateral por izquierda existe, el límite lateral por derecha no existe porque la función se disparó hacia más infinito, y bueno, en este caso ni siquiera puedo evaluar C en la función, es decir, C no pertenece al dominio de la función. Entonces la igualdad de continuidad pues no se va a cumplir. Y el caso más extremo de todos es que, bueno, tanto por izquierda como por derecha, la función se dispare tanto a más infinito o hacia menos infinito. Entonces sería como el caso más extremo de todos. ¿Listo? Era como todas las posibles situaciones en las que nos podemos, digamos, llegar a encontrar cuando estamos hablando de una función que sea discontinua. ¿Listo? ¿Preguntas hasta ahí, muchachos? ¿Dudas hasta ahí? ¿Está todo claro? Bueno, parece que está todo claro, ¿no? Sí, profe, por mi parte sí. Listo, muy bien. Entonces, está todo bien. Que este tema de continuidad realmente no es tan complicado, no es tan complicado. Simplemente quiero comentarles lo siguiente. Pues dado que estas son las situaciones que nosotros podemos encontrar con una función que sea discontinua en un puntico C, de hecho, miren que la primera situación permite arreglarse, es decir, esta situación de aquí, uno puede arreglar la función. ¿Cómo la arregla para que quede continua? Pues simplemente lo que hace para que la función quede continua es
tomar ese puntico, ¿cierto? Ese puntico que se está saliendo de la función, bueno, y encajarlo justamente donde debería estar, ¿listo? Eso es lo que uno hace. Si nos dicen, bueno, arregle esa función que es discontinua, bueno, uno va y verifica que tenga una función como esta, o sea, que la discontinuidad sea como de este estilo, y lo que hace es uno correr ese puntico y encajarlo donde debería estar, ¿listo? Eso provoca pues que la función que uno modifica, es decir, la función modificada, pues no sea exactamente igual a la original, porque la original es esta que tiene este puntico en la parte inferior, ¿cierto? Esta que tiene ese puntico ahí, esa es la original. Al mover el puntico, pues ya no es la misma función porque se movió un puntico, pero bueno, provoca que sea casi igual, digámosle, que sea casi igual. La única diferencia es que se movió un puntico, ¿vale? Pero es posible hacerlo. Entonces, este tipo de discontinuidades, por eso se llama removible, una discontinuidad removible, porque nos permite arreglar la función en ese sentido. Si nosotros tenemos una discontinuidad de aquí, pues lo que hacemos es redefinir la función, eso sería la palabra correcta, redefinir la función, tomar ese valorcito f de c, que es ese puntico de aquí, y llevarlo a donde debería estar. Entonces, es decir, f de c no vale esto, sino que tiene que valer esto para que encaje justamente donde debería encajar y para que la función entonces quede continua. ¿Listo? Entonces, esta discontinuidad así se llama una discontinuidad removible, continuidad removible, por lo que acabamos de decir, movible, por lo que acabamos de decir, porque nosotros podemos arreglarla, porque nosotros podemos arreglar esta situación. ¿Listo? Mientras que las discontinuidades de acá, pues no hay manera de arreglarla, es decir, no hay manera de que yo mueva un solo puntico y bueno, quede continuo, ¿vale? Para poder arreglar esta discontinuidad de acá, por ejemplo, este tipo de discontinuidad, yo debería mover toda una sección de la función. De hecho, debo mover toda esta sección, por ejemplo, toda esta sección de la función, ¿cierto? Bajarla, por ejemplo, y que encaje justamente aquí, que es donde debería encajar para que la función quede continua. Pero resulta que ya son demasiados puntos, ¿vale? Mover un puntico está bien, es permitido, se puede hacer, queda pues prácticamente la misma función, salvo un puntico diferente, pues, pero ya mover toda una seccioncita de la función ya no es permitido, ya no se permite hacer eso, ya cambian demasiados puntos de la función. Entonces, bueno, esta de acá ya no podemos arreglarla, ¿listo? Esta discontinuidad de acá ya no se podría arreglar. ¿Sí? ¿Preguntas? Profe, tengo una pregunta. En esa, por ejemplo, si uno quiere mover el punto en la de arriba, en la del hueco, Ujú. eh, uno cambia, o sea, uno cambia la función como tal, o sea, la ecuación de la función, o uno en la imagen como que le suma o le resta algún Ok. valor. Sí, ¿Cómo exactamente. es? Cuando tú mueves un puntico de la función, cuando mueves un puntico, pues sí, cambia algo en la función, porque ya no ya no es la misma función como tal, ¿cierto? Se movió un puntico. Es decir, el rango, por ejemplo, cambia. Aquí, por ejemplo, el rango sería, bueno, según lo que se mira aquí, sería como todos estos valores y todos estos valores de aquí. Voy a señalarte el rango, por ejemplo, en verde. El rango sería todos estos valores, más o menos lo que se ve, pues hacia ojo nomás se ve estos valores en el rango, se ven estos valores en el rango, más o menos, y se ve este puntico acá. Así pues, por ejemplo, en este caso, el rango sería toda esta sección que se ve en verde aquí. ¿Listo? Si yo cambio el último puntico y lo encajo justamente aquí en ese huequito que es donde, digamos, podría estar, pues entonces en el rango se elimina esta sección verde de acá. Cambia, quitas esa sección verde ahí porque se cambia ese puntico, decide. Y entonces el rango también cambió. Es decir, cuando uno mueve un puntico así sea, cambian, pues pueden cambiar varias cosas de la función. Por eso es que, bueno, uno dice, hasta un puntico es permitido cambiarlo sin modificar mucho de la función, porque aquí simplemente se quitó un puntico, digamos, se cambió un puntico del rango, ¿vale? Entonces, pues hasta un puntico se permite, pero ya toda una sección, todo un intervalito,
Ir a cambiarlo ya no se permite porque son demasiados puntos. Por ejemplo, mover toda esta sección de la función y bajarla para que quede continua, pues involucra perder todo este rango que está aquí, todo este intervalo en el de rango que está en esta parte, y pues ya es demasiado. Entonces, no es permitido modificar tanto la función. Solamente un puntico está bien, se puede modificar y arreglar la función. ¿Listo? 2 punticos, podemos modificarlo, arreglar la función. 3 punticos, podemos modificarlos, arreglar la función. Hasta un número finito de puntos es posible modificarlos y arreglar la función. Pero si ya queremos mover todo un intervalo, pues ya es un número infinito de puntos los que queremos mover y pues eso ya modifica demasiado la función. ¿Listo? Entonces, hasta un número finito de puntos podemos hacerlo. Por ejemplo, que esta funcióncita de aquí en particular pues tuviese otro huequito en esta zona, ¿no? Que tuviese otro huequito, digamos, supongamos en esta zonita de aquí, ¿vale? Bueno, esta de acá, me gusta más esta de acá porque esta de acá sí se puede remover, ¿no? Supongamos que esta de acá tiene otro huequito en esta zona, ¿vale? Y aquí hay otro huequito y que la función para ese huequito, evaluar ese huequito, supongamos que está, no sé, por acá, acá arriba. ¿Listo? Entonces, esa función en particular, pues tiene esos dos huequitos, ¿no? Tiene esos dos puntos de discontinuidad. Es discontinua en x igual a c y es discontinua, pongámosle en a. Entonces, este puntico acá, esta función es discontinua en a y es discontinua en x igual a c. Pero son dos punticos nomás que si yo los muevo, no va a haber inconveniente. ¿Listo? Entonces, puedo mover ese puntico, bajarlo, redefinir la función, bajarlo, colocarlo justo donde debería estar para que no quede huequito ahí. Y el de acá también subirlo, colocarlo justo donde debería estar. Y bueno, de esa manera se rellenarían esos dos huequitos y la función queda continua. Pero repito, es un número finito de huequitos los que estamos rellenando, digamos, los que estamos modificando en la función. Se puede hacer sin alterar demasiado la función, un número finito de puntos. Pero bueno, si ya queremos mover toda una sección, ya hay problema, ya no podemos hacerlo, ¿listo? Ya no podemos hacerlo. En este caso, pues, las funciones que son definidas a trozos, pues, usualmente resultan con discontinuidades o usualmente resultan con problemas de este estilo, ¿no? Si uno tiene, por ejemplo, una función, me la voy a inventar, no la he visto en ninguna parte, puede ser continua, puede ser discontinua, no sé. Entonces, por ejemplo, uno tiene una función, ejemplo, una función, por ejemplo, así, f de x igual a, pongamos algo por aquí, f de x igual a, yo qué sé, pongamos x al cuadrado más 3x menos 2, si x es menor que 2, por ejemplo. Pongamos que esto vale 8, si x vale 2, y pongamos que esto vale, por ejemplo, vale, no sé, x a la 4 menos 2, por ejemplo, si x es mayor que 2, por ejemplo, cualquier cosa así. ¿Listo? Entonces veamos qué pasa con esta función. Entonces la pregunta es, f es continua en x igual a 2. Esa es la pregunta ahí. F es continua en x igual a 2. ¿Listo? Una pregunta para ustedes. ¿Por qué no me interesa verificar la continuidad en los otros valores, sino que solamente me importa x igual a 2, en este caso esta función de acá? ¿Por qué creen ustedes que solamente me interesa la continuidad en x igual a 2 y no en la de otros valores? Por ejemplo, en x igual a 3, o en x igual a 5, o en x igual a menos 1. ¿Por qué en los otros valores no me importa? Y solo pues busco la continuidad en x igual a 2. ¿Por qué creen ustedes que sucede eso? Porque ahí es cuando se unen las funciones a trozos, ¿o no? No sé. Sí, esa es una razón, exactamente. Es el punto donde se unen pues, estas funciones definidas a trozos. Sin embargo, también noten que en los otros intervalos, después de, por ejemplo, antes de 2, la función es un polinomio. La función es un polinomio, ya dijimos, los polinomios no tienen problemas de continuidad. Entonces,
Si yo me fijo antes de 2, pues la función siempre va a ser continua porque es un polinomio. Lo mismo pasa después de 2, miren, es un polinomio. Entonces la función no tiene ningún problema ni antes de 2 ni después de 2, ¿vale? Es un polinomio. O sea que antes de 2 la función siempre va a ser continua, después de 2 siempre va a ser continua y justamente lo que dice Manuela, ¿no? Justamente en x igual a 2 es donde pegan esas funciones y ahí es donde pues me importa más estudiar la continuidad, saber si pegan bien o si no pegan bien estas funciones de acá. ¿Listo? Entonces, ¿qué tengo que hacer para verificar si esta función es continua? Pues lo que tengo que averiguar, lo que tengo que sacar, pues lo que tengo que averiguar si, para ver si esta función es continua, es si el límite, cuando x tiende, en este caso a 2, ¿cierto? Cuando x tiende a 2 de f de x, me da lo mismo que f de 2, ¿vale? Eso es lo que tengo que averiguar para ver si la función es continua. Y entonces, bueno, yo primero tengo que calcular cuánto vale f2. f2 yo lo tengo, f2 vale 8, me lo da la misma función, f2 vale 8. ¿Listo? Entonces ya tengo el primer dato, f2 vale 8. Eso me lo da la misma función. En x igual a 2 la función vale 8, entonces f2 vale 8. El otro que tengo que averiguar es límite cuando x tiende a 2 de la función f de x. Averiguar si este límite existe, si no existe, cuánto da. ¿Listo? Pero como esta función, justamente como dice Manuela, pega en 2, entonces pues lo que me conviene aquí es hacer límite lateral, ¿no? Límite lateral cuando x tiende a 2 por izquierda y límite cuando x tiende a 2 por derecha. ¿Listo? Es justamente lo que me conviene hacer aquí. Y pues estudiar estos límites. Límite lateral cuando x tiende a 2 por izquierda, quiere decir que, bueno, estoy con valores menores que 2, ¿no? Estoy acercándome a 2, pero por valores menores que 2. Valores menores que 2. En este caso, pues, digamos que el caso que involucra aquí sería este, ¿no? Estoy acercándome a 2, pero por valores menores que 2. Significa que el valor de la función, pues, es este, es x al cuadrado más 3x menos 2. Entonces, aquí sería de x al cuadrado más 3x menos 2, ¿cierto? Y por derecha, cuando x tiende a 2 por derecha, estoy acercándome a 2, pero por valores mayores que 2. Por valores mayores que 2 significa entonces que pues estoy en este caso de acá, ¿cierto? En otras palabras, el valor de la función es x a la 4 menos 2. Entonces aquí x a la 4 menos 2. Y calculo estos dos límites. La ventaja de estos dos límites es que no son indeterminaciones, no son de la forma 0 sobre 0, ni infinito sobre infinito, no es nada de eso, porque son simplemente polinomios, no tienen indeterminación en ningún lado. Entonces es simplemente evaluar, ¿vale? Evaluar x igual a 2 aquí. Entonces sería así, 2 al cuadrado más 3 por 2 menos 2. Y esto me da 2 al cuadrado es 4 más 3 por 2, ¿cierto? Más 3 por 2 que me da 6, ¿vale? Menos 8, menos 2. Entonces menos 2. 2 al cuadrado es 4, más 3 por 2, ¿sí? Me da 6 y menos 2. Y esto me da 4 más 6, 10 y menos 2, 8. ¿Listo? Lo mismo acá. Lo mismo acá. Entonces, polinomio no hay que hacer nada, simplemente evaluar. 2 a la 4 menos 2. Esto me da igual entonces a 2 a la 4. 2 a la 4 es 16 menos 2 me da como resultado 14. ¿Listo? Me da como resultado 14. En otras palabras, entonces, me está dando que el límite lateral por izquierda me da 8, el límite lateral por derecha me da 14, y pues bueno, el valor de la función como tal te está dando 8. Entonces, lo que estamos teniendo es una función más o menos así. No voy a graficar la función como tal, pues tocaría utilizar el graficador, ¿cierto? Pero más o menos el caso que está sucediendo es algo así. Aquí está 2, ¿vale? Aquí está Y. Entonces, el caso que estamos viendo en este caso, en este ejemplo, sería algo así. Eh, Algo por aquí. Este sería, listo. Y entonces podría ser algo así. Antes de 2, de hecho, antes de 2, la función es una parábola. Puede serse así, algo así. Llega hasta aquí, ¿vale? Llega hasta aquí. Y bueno,
Este aquí debe ser 8 entonces, porque eso fue lo que nos dio el límite lateral por izquierda, ¿cierto? Eso es un 8. Aquí hay un huequito del primer límite lateral, ¿cierto? El límite lateral por derecha está dando 14, entonces, bueno, es mucho más arriba, pero pues bueno, lo voy a colocar simplemente como por aquí, para que lo tengan en cuenta, sería algo así. Este por aquí es 14, ¿cierto? Y eso sería lo que está pasando en este caso. Y la función evaluada en 2 me da 8, o sea que la función evaluada en 2 rellena este huequito aquí, ¿listo? Y entonces eso sería más o menos, digamos, el bosquejito de la gráfica de esa función. Límite lateral por izquierda me da 8, límite lateral por derecha me da 14, la función evaluada en 2 me da 8, o sea que rellena ese huequito de aquí, pero bueno, la función es discontinua. Es discontinua, no hay igualdad aquí, no pegan aquí bien las funciones y eso es justamente lo que está pasando en este caso. ¿Listo? Miren que en este caso es una discontinuidad de salto. De hecho, pues como yo les mencioné, simplemente lo mencioné, no lo escribí. Esta de aquí se llama una discontinuidad de salto. Justamente por eso, ¿cierto? Porque hay un saltico en la función ahí. Esta es una discontinuidad de salto. ¿Listo? Y estas de acá, de hecho, cuando se disparan así, se llaman discontinuidades esenciales. Discontinuidad esencial. ¿Vale? Lo mismo acá. Discontinuidad esencial. ¿Listo? Eso lo dicen en algunos libros así. Entonces, bueno, en este caso tenemos una discontinuidad de salto y pues justamente eso fue lo que se pudo evidenciar en los límites, ¿vale? Si nosotros hubiésemos hecho, por ejemplo, no restándole 2 aquí, sino que hubiésemos modificado un poquito el ejercicio y le hubiésemos restado 8, por ejemplo, aquí, en esta partecita de aquí, lo voy a colocar en rojo para hacer la modificación, por ejemplo. Si le hubiésemos restado 8 a esta zona de la función, por ejemplo, si hubiésemos colocado así originalmente, pues entonces aquí sería también un 8, ¿cierto? Aquí sería 8, aquí sería 8 y aquí sería 8. Entonces, lo que hubiésemos obtenido era 8 por aquí, 8 por aquí, 8 por aquí, y el resultado hubiese sido en total 16 menos 8, pues 8, ¿cierto? Es decir, que en este caso, si hubiese puesto la función original así, como x a la 4 menos 8, pues entonces esa función ya no es igual a la que puse originalmente porque cambié toda una sección de la función, ya no es igual, ya es completamente distinta, simplemente estoy asumiendo pues la situación donde hubiese puesto un 8 ahí, ¿listo? Lo que hubiese pasado es que las funciones hubiesen pegado bien. Lo que hubiese pasado es que las funciones hubiesen pegado bien porque estaría justamente así, ¿cierto? Estaría justamente así. Entonces, en este caso particular, si hubiese puesto un 8 originalmente, pues las funciones hubiesen pegado bien, el límite lateral por izquierda me hubiese dado 8, el límite lateral por derecha me hubiese dado 8, quiere decir que el límite bilateral existe y está dando 8, y la función evaluada en 2 también está dando 8, entonces, bueno, todo está de acuerdo al plan, se está cumpliendo la igualdad de continuidad, y esta función, pues en particular, hubiese resultado ser continua, ¿listo? Hubiese pegado bien los trozos que están ahí, ¿listo? Hubiesen pegado bien. Pero como digo, eso fue asumiendo que yo hubiese puesto 8 desde el principio. ¿Listo? Eso fue asumiendo que yo hubiese puesto 8 desde el principio. Si ya puse aquí un 2 desde el principio, ¿cierto? Que estaba un 2 aquí, y ya digo, no, es discontinua. Ahora entonces si lo cambia a 8 ya me vuelve continua, pues ya sería un error, porque entonces estaría modificando toda una sección de la función, que fue lo que acabamos de decir, ¿no? Que no se puede modificar toda una sección, sino que se puede modificar un pedacito. Por ejemplo, si aquí no hubiese puesto un 8, sino que hubiese puesto originalmente, por ejemplo, aquí no hubiese puesto un 8, sino que hubiese puesto, por ejemplo, un 10, supongamos, hubiese puesto, por ejemplo, un 10. Aquí estamos asumiendo como todas las posibles cosas que hubiéramos podido tener, ¿no? Si hubiese puesto originalmente un 10 aquí, ¿vale? Entonces, f de 2 me estaría dando 10, ¿cierto? F de 2 sería 10. F de 2 sería 10, ¿vale? Y en este caso particular, pues aquí habría un huequito en la función, ¿cierto? En este caso particular, habría un huequito
aquí en la función, así como estaba en verde, está bien. Aquí en este caso hubiese habido un huequito en la función que estaría lleno por acá, ¿cierto? Aquí en este valorcito 10, ¿vale? Entonces, eso es lo que hubiese pasado si yo hubiese puesto la función tal cual como aparece en este momento aquí. X al cuadrado más 3x menos 2, 10 en el segundo renglón y x a la 4 menos 8 en el tercer renglón, hubiese tenido una situación de estas, ¿vale? Y en este caso, los límites laterales hubiesen existido, quiere decir, y dar iguales, es decir, que el límite bilateral existe y da 8, pero la función evaluada en 8 me está dando 10. O sea que esa bolita acá, pues toca, eh, era el problema, ¿no? Esa bolita acá era el problema, es discontinua la función. Era discontinua, pero en este caso particular, pues me hubiese sido permitido, dado que la discontinuidad era removible, pues yo hubiese podido, lo que decíamos, mover este puntico de acá, moverlo, bajarlo y encajarlo justamente donde tendría que haber estado para pues volver continua la función y para obtener una función continua, ¿listo? Entonces, en ese caso particular, de haber colocado estos valores que pusimos acá, hubiésemos obtenido una función discontinua, sí, discontinua, pero con una discontinuidad removible, ¿vale? Hubiésemos obtenido una discontinuidad removible. ¿Qué es lo que hubiésemos hecho analíticamente? Pues analíticamente yo vengo y digo, bueno, mi función f no va a ser esto, sino que mi función f, voy a escribirla acá, la puedo reescribir y puedo colocar f otra vez, f de x, incluso algunas veces le pueden colocar como un moñito aquí para indicar que no es no es exactamente la misma f, pero que si bien pues es muy parecida, ¿no? Y que la función f es x al cuadrado menos 3x menos 2, creo que era más 3x menos 2, si x menor que 2, y el otro era x a la 4 menos 8, si x era mayor que 2, listo, pero redefino el puntico de la mitad, ya no le pongo 10 como le pusimos acá, sino que lo redefino a un valorcito que me convenía, justamente para que tape ese huequito en la función. Entonces ya no digo que la función en x igual a 2 vale 10, sino que digo que f moñito vale 8 si x vale 2, ¿cierto? Y justamente esa funcioncita de aquí, pues es la función de acá arriba, redefinida, pero que me permite arreglar la discontinuidad que tenía la función original. Resulta que la función f original no es continua, ya vimos que era una discontinuidad removible, pero f moñito sí es continua. ¿Listo? La redefiní y le puse ese moñito pues como para indicar justamente lo que preguntaba Manuela, ¿no? Si queda justamente la misma función f, pues resulta que legalmente no es la misma función f. Resulta que al modificar, aunque sea un puntico, la función cambió un poquitico, pero cambió. Y pues ya no es originalmente la misma función. Sin embargo, pues son muy parecidas, ¿no? Sin embargo, pues lo único que cambia es un número finito de puntos, entonces, pues bueno, no hay mucho problema, las podemos trabajar así también, ¿listo? Y en este caso, pues, esta función f moñito, por eso le puse ese moñito como para identificarla, pues es la redefinición de la función original, que esa función original era discontinua, pues, con una discontinuidad removible, la redefinimos modificándole ese valorcito que necesitábamos modificar para volverla continua. Entonces, en este caso, si yo necesito que la función sea continua, pues ya, ahí quedó continua. ¿Listo? ¿Preguntas, muchachos? ¿Dudas hasta ahí? ¿Alguna inquietud? ¿No? ¿No hay problema? Entonces, eso es lo que queremos estudiar con la continuidad. ¿Listo? Eso es lo que queremos ver con la continuidad. Miremos a ver si de pronto aquí hay algún ejercicio, algún ejemplito que nos ayude como a visualizar más bien más eh, mejor esta situación. A ver, por aquí, por aquí.
¿Mm? Vamos a ver, tenemos un segundito. Aquí ya tenemos algunos ejercicios. Un segundo. Vale, ahora un segundo, que miremos aquí para ir directico a la página. Miremos el índice. Aquí está. 7384. Busquemos exactamente la página. Aquí está. Listo. Aquí está. Entonces, bueno, este sería como el capítulo que tiene, digamos, la sección de ejercicios que tiene toma sobre continuidad, ¿vale? Y entonces, bueno, aquí ya hay varias funciones atroces. Miren que aquí están dando funciones atroces pues más complicadas. Aquí hay una función parecida a la que ya habíamos hecho en algún momento. Y nos piden averiguar pues si estas funciones son continuas, ¿no? Miren que nos dicen en qué punto las funciones del 13 al 30 son continuas. Entonces, bueno, ahí hay que mirar esa situación. ¿Listo? Miren, por ejemplo, en este caso, por ejemplo, esta función de aquí, por ejemplo, la función g. La función g, que es la 29. Profe, una preguntita, ¿qué página es esa del libro? Dame un segundito, miramos. Creo que era la 80 y piquito, ¿no? 80 y alguito. 82 era. 82 está la sección. Listo. Entonces, miremos, por ejemplo, esta función g. Entonces, sería así. Vámonos pantallazo para poderla traer al documento de acá. Entonces, quedaría algo así. Listo. Ahí ya. ¿Listo? Entonces, esta función de aquí. ¿Vale? Entonces, lo que decíamos hace rato. Nos piden verificar si esa función es continua, ¿vale? O no, si la pregunta ¿es esta función continua? Pues bueno, nosotros podemos argumentar lo siguiente. Cuando x es distinto de 3, cuando x es distinto de 3, pues miren que cuando x es distinto de 3, la función vale este polinomio, ¿cierto? Que está aquí, que lo estoy rayando en este momento. Cuando x es distinto de 3, vale x al cuadrado menos x menos 6 sobre x menos 3, que realmente no tiene ningún problema. ¿Por qué? Porque la única manera de que esa función racional tenga un inconveniente es que el denominador se haga cero. ¿Listo? La única manera de que esa función racional tenga algún inconveniente de continuidad es que el denominador se haga cero. Y en este caso particular, la única manera de hacer el denominador cero es que x valga 3, ¿cierto? Entonces, bueno, antes de 3 y después de 3, es decir, para x distinto de 3, esta función racional que tenemos aquí es continua, no tiene ningún problema de continuidad. Y justamente lo que decíamos hace rato, el único problema que podría tener de continuidad ocurre justamente en x igual a 3, ¿listo? Entonces es ahí donde concentramos nuestros esfuerzos, ¿listo? Es ahí donde concentramos el esfuerzo. ¿Qué queremos averiguar? Si esa función es continua en x igual a 3, ¿cierto? Entonces, es g continua en x igual a 3, ¿vale? Esa sería como la pregunta. Ya sabemos, por lo que acabamos de argumentar, que para x distinto de 3, pues la función es continua. Eso fue lo que acabamos de argumentar ya, ¿cierto? Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos calcular o necesitamos verificar si se cumple la igualdad, ¿no? X igual a 3 de g de x sea igual a g de 3. Necesitamos averiguar si se cumple la igualdad de la continuidad. ¿Listo? Entonces, ¿qué necesitamos? Primero averiguar quién es g de 3. Entonces, simplemente escribámoslo por acá. G de 3, g evaluado en 3,
me lo está dando la misma función, ¿no? G evaluado en 3 me da 5, entonces G evaluado en 3 está dándome 5. Ya tengo el dato de aquí, este me da 5. Ahora necesito averiguar cuánto me da el límite cuando X tiende a 3. Entonces necesito averiguar cuánto da el límite cuando X tiende a 3 de G de X. ¿Listo? ¿Esto aquí es igual? Pues es igual al límite cuando X tiende a 3 de, ya no hago límites laterales porque tanto por izquierda como por derecha me va a dar lo mismo. Esto me va a dar X al cuadrado menos X menos 6, ¿cierto? Sobre X menos 3, sobre X menos 3. Y entonces, bueno, ahí me doy cuenta o miro, pues lo que siempre hemos dicho, miro la forma del límite, ¿no? ¿Qué forma tiene ese límite? Entonces me doy cuenta, pues, que si evalúo 3 en la parte superior, me quedaría 3 al cuadrado 9, menos 3, 6, menos 6, 0, y 3 menos 3, 0. O sea que, si miro la forma del límite, me queda de la forma 0 sobre 0. Significa entonces que ese límite es una indeterminación. Es una indeterminación. Y lo que ya hemos dicho siempre, si es indeterminación, pues nosotros tenemos que hacer algo para eliminar esa indeterminación. Lo que podemos hacer aquí es factorizar. Entonces factorizo ese polinomio cuadrático. Entonces ubico o busco dos números que multiplicados den menos 6 y que sumados den menos 1, multiplicados den menos 6 y sumados den menos 1. Y en este caso pues sería menos 3 más 2, ¿cierto? En este caso sería menos 3 más 2. Multiplicados dan menos 6, efectivamente menos 3 por 2 me da menos 6. Y sumados menos 3 más 2 me da menos 1. O sea que aquí ya queda factorizado ese polinomio. Sobre x menos 3, ¿vale? Factoricé y ahora simplifico. Simplifico, cancelo pues. Y me queda simplemente que x, me queda simplemente el límite cuando x tiende a 3. Después de haber simplificado me queda x más 2, ¿vale? Y bueno, en este caso particular ya eliminé la indeterminación, ya no es indeterminación. Como ya no hay indeterminación, simplemente evalúo el límite. 3 más 2, que me da 5. Y entonces estoy demostrando que el límite cuando x tiende a 3 de la función g de x me está dando 5. Y que la función g evaluada en 3 también es 5. Por tanto, entonces, estoy demostrando, voy a colocarlo aquí todo. Estoy demostrando entonces lo siguiente, ¿no? Estoy demostrando que el límite cuando x tiende a 3 de g de x me da 5. Por otra parte, la función me dice que g evaluado en 3 también es 5. Y por tanto, estoy demostrando que el límite cuando x tiende a 3 de g de x, pues es lo mismo que g de 3. Y en otras palabras, entonces, la función g sí es continua en x igual a 3. ¿Listo? En otras palabras, si nosotros hiciésemos la gráfica de esa función, pues digamos que la gráfica más o menos resultaría ser algo así. Entonces, hagamos una gráfica que digamos que más o menos podría representar esa función. ¿Listo? Entonces, sería algo como esto. Por aquí está el planito cartesiano. X por aquí, Y por acá. 3 por aquí. Entonces, la función podría ser algo así o podría tratarse algo así. La función viene, ¿cierto? Y justamente aquí va a haber un huequito. Eso corresponde a la parte polinomial, la parte que está racional. Eso corresponde a esta parte de aquí. ¿Listo? Así podría ser esa parte de esa función racional de ahí. Viene y hay un huequito ahí, pero viene la segunda parte de la función, que es esta, ¿cierto? Y rellena ese huequito exactamente donde debe rellenarlo, ¿cierto? Rellena ese huequito exactamente ahí donde debe rellenarlo para que entonces la función quede sin un huequito, quede entonces continua, ¿vale? Entonces eso es lo que está pasando en este caso particular. En este caso particular está coincidiendo pues que se rellena justamente ahí donde debería rellenarse, ¿listo? ¿Preguntas muchachos? ¿Dudas hasta ahí? ¿Sí está claro? En este caso entonces la función en total sí es continua, ¿listo? Sí es continua. ¿Listo? ¿Preguntas muchachos? ¿Dudas hasta ahí? ¿Ninguna?
No, profe. Entonces, eso es lo que teníamos que ver sobre continuidad. ¿Qué tipo de discontinuidades hay? Como digamos si una función es continua. Miren, por ejemplo, que aquí ya hay otros ejercicios más complicaditos. Tal vez estos ejercicios ya son tipo parcial. Tenemos unos minuticos, tratemos de hacer un ejercicio de estos, ¿vale? Tratemos de hacer un ejercicio de estos para que veamos cómo es el asunto aquí. Entonces voy a copiarlo. Por ejemplo, este ejercicio de acá. Este ejercicio ya es tipo examen, por ejemplo. Entonces voy a copiarlo aquí, por ejemplo. No, dejémoslo mejor para el parcial. Este de acá mejor. ¿Listo? Este de acá. Entonces miren lo que dice. Copiar. Pegar acá. Entonces dice, ¿para qué valores de A y de B esa función es continua para toda X, ¿cierto? ¿Para qué valores de A y de B esa función es continua para todo X? Entonces, si ustedes fijan bien, esta función que nos están dando, pues, digamos que tiene dos puntos críticos, entre comillas, ¿no? Digamos que son dos puntos que son importantes aquí. El punto -1, porque justamente lo que decíamos hace rato, es donde se parte la función, y el punto 1, que es también donde se parte la función. Lejos de esos puntos, lejos del punto 1, lejos del punto -1, pues la función es polinomial, se comporta bien, es una línea recta, entonces no tiene ningún problema de continuidad. Lejos de esos puntos, no hay ningún problema de continuidad. Los únicos problemas que van a tener entonces son en esos puntos, en -1 y en 1, ¿vale? Entonces, para que sea continua para toda X, debemos encontrar el valor de A y de B, o los valores de A y de B, que hagan que esa función sea continua tanto en los puntos 1 como -1. ¿Listo? Eso es lo que debemos encontrar acá. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo quedaría? Entonces sería así. Debemos averiguar qué valores de A y de B me sirven para que esa función sea continua tanto en el punto -1 como en el punto 1. Quiere decir que nosotros tenemos que averiguar el límite cuando x tiende a 1 de f de x y que esto me dé f de 1. Y tenemos que hacer que el límite cuando x tiende a -1 de f de x me dé f evaluado en -1. ¿Listo? Eso es lo que tenemos que averiguar. Si nosotros logramos conseguir esto, encontrar los valores de A y de B que hagan esto, pues entonces estaríamos encontrando valores de A y de B que hacen que la función sea continua en toda x. ¿Listo? Ahora, para el primer valorcito, para el primer caso, f de 1, ¿cuánto da? Listo, f de 1. Entonces, averiguo cuánto da f de 1. Resulta que f de 1 entra en este primer caso. Ahí entra el valorcito f de 1. ¿Listo? F de 1 me está dando como valor -2. ¿Listo? Entonces, aquí me da -2. Entonces, ya averigué el primer dato. F de 1 me da -2. Y f... perdón, f de 1 no da -2, no. Ahí estoy cometiendo un error. Aquí estoy cometiendo un error. Es 3, de hecho, ¿no? Ahí estoy cometiendo un error. F de 1 me está dando aquí, en este caso de aquí. F de 1 me está dando en este caso, ¿no? F de 1 es 3. Y F de -1 sí está dando -2. F de -1 está entrando en este caso de acá. ¿Listo? Entonces, eso es lo que pasó ahí. ¿Listo? Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Un segundito, por favor. ¿Listo, muchachos? Ahora sí. Entonces ya, averiguamos estos dos primeros casos. F de 1 me está dando 3, F de -1 me está dando -2. Ahora necesito averiguar son los límites laterales. Entonces, necesito averiguar límite lateral cuando x tiende a 1 por izquierda y límite cuando x tiende a 1, pero por derecha, ¿cierto? Por derecha. Y lo mismo acá, necesito averiguar límite cuando x tiende a -1 por izquierda y límite cuando x tiende a -1 por derecha. Esos son los que tengo que averiguar ahora. Entonces, en el primer caso,
Cuando x tiende a 1 por izquierda, cuando x tiende a 1 por izquierda, estamos hablando de que nos acercamos a 1, pero por valores menores que 1, por valores menores que 1, ¿cierto? Entonces vamos a la función y averiguamos en qué caso entra esto. Si nosotros acercamos a 1 por valores menores que 1, ¿cierto? Por valores menores que 1, realmente estamos en el segundo renglón de aquí, ¿cierto? Este caso es el que cobija al hecho de que nos estamos acercando a 1, pero por valores menores que 1. Entonces, ese caso de ahí es el que cobija esa situación. Quiere decir que la función aquí vale ax menos b. Entonces, aquí vale ax menos b. ¿Listo? Ese es el caso ahí. Y cuando x tiende a 1 por derecha, entonces estamos acercándonos a 1 por valores mayores que 1. En otras palabras, por valores mayores que 1 estamos en este caso aquí, ¿no? Por valores mayores que 1. Entonces significa que el valor de la función es 3. Entonces tendríamos esas dos situaciones de ahí. ¿Listo? Ahora, cuando x tiende a menos 1 por izquierda, entonces estamos tendiendo a menos 1 por valores menores que menos 1. En este caso, pues estaríamos en el primer rengloncito, ¿no? A menos 1, pero por valores menores que menos 1. Estaríamos en ese caso ahí y la función vale menos 2. Y cuando cuando nos acercamos a menos 1, pero por la derecha, es decir, por valores mayores que menos 1, pues realmente estamos en el segundo renglón, ¿no? En este rengloncito de aquí es donde entra ese caso. Estamos acercándonos a menos 1, pero por valores de x mayores que menos 1. Entonces entramos en ese casito de ahí. Significa entonces que aquí la función vale ax menos b. ¿Listo? Entonces tenemos que calcular esos 4 límites de ahí. Pero bueno, estos de aquí como son constantes, entonces el límite vuelve y me da lo mismo. Entonces el límite de una constante es la misma constante, ¿no? Entonces no hay problema con este de acá y con este de acá. Da exactamente lo mismo, ¿vale? Los otros límites, pues son límites de un polinomio, no son indeterminaciones, no hay indefiniciones, no hay nada que nos ponga problema ahí, simplemente es evaluar. Voy a evaluar ax menos b, lo evalúo en x igual a 1 y listo. Si evalúo en 1 sería entonces a por 1 menos b, ¿cierto? Y sería entonces a menos b, ¿vale? A menos b, y el otro lo evalúo en menos 1. Entonces sería a por menos 1 menos b, y a por menos 1 me da menos a, entonces me queda menos a menos b. Entonces ahí quedan. ¿Listo? Repito, estos no son indeterminaciones, no hay ningún problema, por eso los calculo así directamente. Ahora, ¿qué es lo que tengo que tener? ¿Qué es lo que debe pasar? Voy a separar aquí con una linecita para que no se confunda estas dos partecitas, porque estos dos casos van saliendo por aparte. Listo, estos dos casitos van saliendo por aparte. En la parte izquierda está el límite lateral por izquierda y en la parte derecha está el límite lateral. A ver, sí, bueno, casitos. Sí. En la parte izquierda está el límite cuando x tiende a 1 y en la parte derecha está el límite cuando x tiende a menos 1, ¿cierto? Entonces, eso es. Ahora bien, ¿qué necesito yo para que la función sea continua? Para que la función sea continua necesito que el límite bilateral exista, tanto cuando x tiende a 1 como cuando x tiende a menos 1. Necesito que el límite bilateral exista, ¿cierto? Necesito que el límite cuando x tiende a 1 por derecha de f de x sea igual al límite cuando x tiende a 1 por izquierda de f de x, ¿vale? Eso es lo que necesito para que el límite bilateral exista. Y el límite cuando x tiende a 1 por derecha me dio como resultado 3. Me dio como resultado, aquí lo calculamos 3, ajá. Me dio como resultado 3. Y esto debe ser igual al límite lateral por izquierda, que nos dio como resultado, aquí está a menos b. Entonces, a menos b. ¿Listo? ¿Qué quiere decir eso? Para que el límite bilateral exista, yo debo tener esta relación que estoy marcando aquí entre los a y los b. Debo tener que a menos b debe ser igual a 3. Eso, si a menos b es igual a 3, implicaría entonces que los límites laterales cuando x tiende a 1 son iguales y entonces implicaría que la función es continua en x igual a 1, de hecho, ¿vale?
Y el otro caso, para que el límite bilateral exista, cuando x tiende a -1, pues yo necesito que los límites laterales sean iguales, ¿no? Es decir, para que el límite bilateral exista, cuando x tiende a -1, entonces debo tener que el límite lateral por izquierda sea igual al límite lateral por derecha, ¿vale? Y por izquierda me dio como resultado 2 menos 2 debe ser igual al límite lateral por derecha que me dio como resultado menos a menos b. Quiere decir lo mismo entonces, aquí incluso puedo multiplicar por -1 a ambos lados para quitar todos los menos y obtener esta segunda relación entre a y b. Miren que si yo logro establecer que a más b sea 2, pues entonces estaré encontrando valores de a y valores de b que hacen que la función sea continua en x igual a -1. Y si yo logro encontrar valores de a y de b que cumplan las dos condiciones, que hemos encontrado, aquí están, que son que a más b sea 2 y que son que a menos b sea 3, si yo logro encontrar valores de a y de b que cumplan esas dos condiciones al mismo tiempo, pues entonces estaré encontrando valores de a y de b que hacen que la función sea continua tanto en el punto -1 como en el punto 1, que era donde tenía problemas. ¿Listo? Entonces, para hallar valores de a y de b, para que la función sea continua en toda parte, yo debo resolver este sistemita de ecuaciones 2 por 2. En este caso, pues la verdad está muy fácil. En este caso está muy sencillito, porque este sistema de ecuaciones, pues lo puedo hacer por eliminación. Si sumo las ecuaciones, se me cancela b, porque aquí tengo más b y menos b. Si sumo estas dos ecuaciones, se me cancela b. Entonces las voy a sumar directamente aquí. Eso lo vimos en matemáticas generales, ¿cierto? En matemáticas básicas. Yo sumo estas dos ecuaciones, entonces sumo a más a me da 2a. Y aquí entonces b menos b se cancela b, se fue b, no hay problema con b. Igual a 2 más 3, 5. Sumé simplemente el lado izquierdo y el lado derecho. Es el método de eliminación, ¿no? A más A me da 2A y B menos B me da 0, se canceló B, igual a 2 más 3 que me dio 5. Y simplemente paso el 2 a dividir y me quedaría que A es igual a 5,5. Y ya encuentro el primer valor de A, ¿listo? El primer valorcito que me va a servir, que es que A debe valer 5 medios para poder obtener las dos condiciones. Y el valorcito de B lo tengo, por ejemplo, sustituyendo ese valor de A que ya encontré. Esa sería una forma de encontrar el valor de B. Porque que, si yo tengo que A más B debe dar 2, ¿cierto? Pero si yo tengo que A vale 5 medios, o sea que 5 medios más B debe dar 2, o sea que yo paso el 5 medios a restar, me queda que B es igual a 2 menos 5 medios, ¿vale? 2 es igual a, B es igual a 2 menos 5 medios. Hago esta operación de aquí, B es igual a 4 medios menos 5 medios, me da menos 1 medio. Y listo, ahí encontré el valor de B. ¿De acuerdo? Y ya está solucionado el ejercicio. Encontré el valorcito de A y encontré el valorcito de B que hacen que los límites laterales existan, den iguales y que den igual a la función evaluada en los límites, que era igual a la función evaluada en esos punticos. Mejor dicho, encontré el valor de A y de B que hacen que la función sea continua en esos punticos donde se corta la función, ¿no? En esos punticos donde se hacen los trocitos de la función. Y por tanto, pues, encontré el valorcito de A y de B que hace la función continua en todos los reales. ¿Listo? ¿Preguntas, muchachos? ¿Dudas hasta ahí? ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? Profe, una pregunta. Dime, claro. Esos valores que encontramos de A y B, ¿se podría decir que esos valores son como, por ejemplo, los valores C, para que, como esas uniones, para que la función sea continua? Como los valores C, ¿cómo así? Es que usted ahí halló dos valores que es A y B. Sí. Entonces yo quería saber si esos dos valores son, como decirlo, esos punticos que unen las funciones o cómo es eso ahí.
No, no como los punticos que unen las funciones. Lo que pasa es que esta función es así, mira, esta función más o menos, si yo hiciera una gráfica de esa funcioncita, sería más o menos algo así. Entonces voy a trazar por aquí una grafiquita de esa función. Voy a trazar aquí una grafiquita de más o menos cómo sería esa función, ¿listo? Y por qué, qué es lo que está pasando con los valorcitos A y B ahí. Esto era en plano cartesiano, ¿listo? Aquí pongámoslo. Listo. Aquí pongamos eje X, eje y ahora sí los valores más grandecitos. Entonces, mira, ya dijimos, el problema está en menos 1 y 1, ¿cierto? En X igual a menos 1 y X igual a 1. Entonces voy a colocar aquí X igual a menos 1 por aquí y X igual a 1 por aquí. ¿Listo? Ahí es donde hay las dificultades, ¿vale? Pero dice que antes de menos 1, la función vale antes de menos 1 vale menos 2. Es decir, que antes de menos 1, la función vale una constante y vale menos 2. Entonces, la función viene y antes de menos 1 vale esa constante de aquí. ¿Listo? Una función constante. Ahí está. ¿Listo? Y después de 1, la función vale la constante 3. Una constante 3. O sea que después de 1, la función vale otra constante que es 3. Aquí está por aquí la función. ¿Listo? Y dice además que estos circulitos se llenan aquí, ¿no? Sí, aquí está menor o igual, mayor o igual, o sea que aquí se llenan estos bolitos de aquí, o sea que aquí sería así y así. ¿Listo? Y dice que entre estos dos, entre menos 1 y 1, la función vale una recta, que esa recta es ax menos b. Entonces mira lo que está pasando. Lo que está pasando es lo siguiente. Entre menos 1 la función es una constante, entre menos infinito y menos 1 la función es una constante, no hay problema. Desde 1 hasta más infinito la función es una constante, no hay problema. Pero entre menos 1 y 1 la función es una recta. Entonces nosotros podemos graficar una recta aquí, ¿listo? Una recta podría ser más o menos, por ejemplo, así, ¿de acuerdo? Esa podría ser, por ejemplo, una recta. Eso sería lo que nos dicen aquí, ¿no? AX menos B. Eso sería AX menos B, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa con esa recta que está aquí? Pues que esa recta va cambiando de forma según los valores de A y según los valores de B, ¿vale? Los puntos acá en el eje X siguen fijos, pero por ejemplo, si yo modifico A, entonces modifico la pendiente, ¿cierto? Entonces sería más inclinada, así por ejemplo. Si yo modifico B, entonces modifico el corte con el eje Y, entonces bajaría o subiría esa rectica de ahí. Y la cuestión es cómo escojo yo los valores para que venga y pegue justamente esa función donde tiene que pegar. Es decir, pegue aquí y pegue acá. Justamente eso es lo que yo quiero hacer. Que pegue esa función como debería pegar, ¿vale? Y eso es lo que se trata el ejercicio, de encontrar esos valorcitos A y B, tales que peguen bien ahí, porque puedo encontrarlos, pero pues que puede, por ejemplo, que queden así, y así no me sirve porque, por ejemplo, quedaría discontinua, ¿no? Entonces, ahí no me sirven porque quedaría discontinua. O pegar un solo lado, por ejemplo, aquí puedo hallarlos, pegar un solo lado, pero tampoco me sirve porque debo también pegar el otro lado como el de acá. ¿Listo? Entonces, lo que encontramos es que cuando A vale, aquí, cuando A vale 5 medios y cuando B vale menos 1 medio, pues es justamente el casito que necesitamos para que pegue tanto en la derecha como pegue tanto en la izquierda. ¿Listo? Eso fue lo que hicimos, encontrar el valorcito de A y de B que modifique esa rectica que está ahí en la mitad y justamente quede pues como en este caso la acabo de graficar. El valorcito C del que hablamos antes, pues ese valorcito C de los que hablamos antes, pues justamente son estos de aquí, ¿no? 1 y menos 1, que es donde queremos hallar la continuidad. El valorcito C es donde hallamos la continuidad. Miren que el valorcito C donde decíamos antes era el valorcito hacia donde tendía el límite, ¿no? Aquí. X tiende a C es a donde queríamos calcular el límite. Y aquí fueron los valores 1 y menos 1. ¿Listo? El problema aquí era encontrar entonces el valorcito de A y el valorcito de B, de tal manera que fuese cambiando esta recta y que en algún momento, pues encontrando A y B adecuados, pues pegara correctamente. ¿Listo? Y se formara solamente una lineecita justamente como en este caso está graficada. ¿Vale? ¿Está claro? Sí, profe. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra inquietud?
Bueno, entonces, bueno, quedemos hasta aquí para no cortar el tema para el viernes. El viernes ya empezamos a ver derivadas, entonces recuerden, nos pasamos 100% prácticamente al libro de Thomas, que en este libro pues hay ejercicios más prácticos. Y aquí vamos a estar en el capítulo 3, ¿cierto? Vamos a estar en el capítulo 3. Entonces el viernes empezamos aquí, capítulo 3, definiendo pues qué es la derivada, viendo algunas propiedades y viendo cómo funciona esto de la derivada. ¿Listo? Ya veremos esto el viernes. Y pues por lo pronto vayan verificando que tengan el libro de Thomas. Yo se los envié al correo hace algunos días, entonces si no lo han descargado, pues descárguenlo y ténganlo a la mano. ¿Listo? Nos vemos, muchachos, entonces que estén muy bien. Ya nos vemos el viernes y vale. Entonces, que estén muy bien. Ah, y bueno, la nota del parcial pendientes por la noche, ¿no? Hasta luego, muchachos, que estén bien. Vale, profe, gracias. Profe, una pregunta, ¿cuándo subiría la grabación de esta clase? Perdona. Yo trato de subirla ahora por la noche, pero bien de nochecita porque me toca dejar un ratico subiendo a YouTube, entonces trato de subirla Vale, profe, muchas tardecita. gracias. ¿Listo? Bueno, Tenga buena chao, tarde. Chao, muchachos. profe. Chao, compañeros. Gracias, profe.